Señor, porque día con día, Padre, tus obras y tus maravillas, Padre, están, Padre Santo, cada día, Señor. Y te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues obrando, tú sigues, Padre Santo, ayudándonos, levantándonos, Señor. Y estamos agradecidos, Padre, por todo lo que tú haces, por todo lo que tú sigues haciendo, Señor, en esta mañana. Te damos la gloria y te damos la honra, Padre. Te pido que pases carbón encendido por mi boca, Padre, y pueda hablar conforme a tu voluntad, conforme, Padre Santo, a tu bendita palabra, Padre. Sé tú, Señor, usándome, Señor, como ese instrumento, como esa vasija, Padre, solamente tu sierva, Padre. Sé tomando el control de todo, Padre Santo, mis 5 sentidos, y seas tú hablando a través de mí. Pasa, Señor, ese carbón encendido, Padre, que tu palabra, Padre Santo, sea, Señor, como esa agua viva, esa palabra sea como semilla sembrada en tierra fértil, Padre. Esa palabra que levanta, Padre, que avive, Padre Santo, que despierta a tu pueblo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Recibe toda gloria, recibe toda honra en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén. Bendiciones a cada una de las hermanas que se encuentran por ahí. Que Dios me las bendiga. No sé si me escuchan bien. Dejan saber. Hoy estoy aquí con la... Amén. Se escucha bien. Amén, gloria a Dios. Es que estoy con la tarjeta, estoy con el micrófono. No lo he utilizado mucho tiempo, pero vamos a estar utilizándole. Amén. Amén. Vamos a estar en la enseñanza número 3. Yo sé que estas enseñanzas ya fueron dadas el otro año, pero vamos a volverlas a dar. El otro año estaban avanzando muy rápido. Eran juntas, creo que era el mandamiento más importante que dimos ayer y la historia del sembrador iban juntas, pero las separamos porque hay mucho que explicar y vamos a hacerle una por una porque en solo una hay muchos versículos y yo sé que cada uno de nosotros estamos aquí para aprender, y yo sé que mientras más lentamente vayamos entendiendo poquito a poquito, no quiero solamente hablar y hablar y hablar, sino que también sea afirmada esa palabra en ustedes y que puedan entenderla también. Amén. Todas estas enseñanzas van a ser puestas en YouTube, en el ministerio. Amén. So vamos a comenzar con el... Bendiciones, bienvenida hermana Lore. Vamos a empezar con el libro. Vamos a estar trabajando en los 3 libros porque los 3 libros está hablando acerca de la historia del sembrador. En diferentes maneras, en diferentes aspectos, como ellos recibieron la palabra en ese momento. En ese tiempo nuestro amado Jesús estaba enseñando, y cada vez dice que enseñaba. En esta ocasión ya no es en el monte, sino es encima de un barco. Y dice que él se sentaba para enseñar al pueblo que estaba en la orilla del mar. Amén. Vamos a ir a Mateo 13. Ahí como podemos empezar. Mateo 13. Mateo 13 del 1 al 23. Vamos a leer las 3 porque las 3 se parecen, pero vamos a ver en cada una de estos libros, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a entender un poquito más todo el lugar y todo el ambiente, porque ellos explican casi igual, pero tienen un diferente forma de explicarlo. Amén. Vamos a ir a Mateo 13 del 1 al 23. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más tarde, ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunieron una gran multitud alrededor de él, así que entraron en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en formas de parábolas, como la siguiente. Escuche. Un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía la semilla por el campo. Algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se la comieron.
Otras cayeron en tierras poco profundas con rocas debajo de ellas. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra no era profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenía raíces profundas murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, las cuales crecieron y ahogaron a los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que habían sembrado. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? A ustedes les permito entender los secretos del reino del cielo. Les contestó Jesús, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entiendan. Por eso usa estas parábolas. Pues ellos miraron, pero en la realidad no ven, no oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Han cerrado los ojos hacia que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y sus corazones no pueden entender, y no pueden volver a mí, para que yo los sane. Amén, gloria a Dios. Pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no oyeron. Escuchen ahora las explicaciones de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y les arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen las palabras de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Santo. La semilla que cayeron en la buena tierra representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que se ha sembrado. Gloria a Dios. Vamos rápidamente a es la misma historia. Voy a tratar de leer más rápido porque se trata de la misma historia, pero tiene una diferente visión. Vamos a Marcos 4 del 1 al 20. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla de un lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca, luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Les enseñaba por medio de las historias que contaba en forma de parábola, como lo siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida de que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y los comieron. Otros cayeron en tierra poco profunda con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con raíz no tan profunda, pero
Por pronto la planta se marchitó bajo el calor del sol, y como no tenía raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, y los cuales crecieron y agarraron los brotes, así que esos brotes no produjeron grano. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil, germinaron y crecieron y produjeron una cosecha. Fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosas de lo que habían sembrado. Luego dijo: el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. Más tarde, cuando Jesús se quedó a solas, los 12 discípulos y con las demás personas que se habían reunido, le preguntaron el significado de las parábolas. Él contestó: a ustedes se les permite entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarles a los que afuera, para que se cumplan las escrituras. Cuando ellos vengan lo que hago, no aprendan nada. Cuando oigan lo que digo, no entiendan. De lo contrario, se volverían a mí y serían perdonados. Luego Jesús dijo: si uno puede entender el significado de esta parábola, ¿cómo entenderá las demás parábolas? El agricultor siembra las semillas al llegar a la palabra de Dios a otros. Las semillas se cayeron en el camino representa a los que oyen el mensaje, pero siguen siguiendo y viviendo pero enseguida viene Satanás y los quita. La semilla sobre la tierra rocosa representa a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje quedará desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza de deseo por otras cosas, así que no se produce ningún fruto. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan los que oyen y aceptan la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60, hasta 100 veces más numerosas de lo que se había sembrado. Amén, gloria a Dios. Yo creo que con estas dos, en Lucas también está hablando de del mismo sembrador, de las mismas semillas que se caen, pero aquí podemos tener un entendimiento más profundo para poder entender el significado de lo que significa el sembrador. Esta parábola tiene mucha enseñanza para nosotros y nos trae una enseñanza maravillosa para que nosotros pudiéramos entender en este tiempo, que tal vez en ese tiempo aquellas personas no entendían, pero nosotros ahora entendemos porque tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos da conocimiento y nos da revelación, discernimiento y sabiduría para poder entender la palabra de Dios en este tiempo. Yo sé que cada uno de nosotros hemos sido llamados por Dios, pero hay muchos que la palabra de Dios no la cogen profundamente. Y entiendo el significado del sembrador y cómo las semillas son caídas en el camino, en las rocas, en los espinos, y son caídas en una tierra fértil. Cuando siempre estoy orando digo que caiga esta semilla, porque la palabra de Dios es una semilla que cae en la tierra eres tú, hermano, hermana, la tierra eres tú. Porque nosotros estamos hechos de barro, nosotros somos de aquí, de esta parte que nos hizo humanos a nosotros, y nosotros, el significado del sembrador, la tierra significa la humanidad y la semilla significa la palabra de salvación para nosotros. En estos dos libros que acabamos de leer, de Mateo y Marcos, nos está diciendo todo qué significaba y por qué él estaba dando en parábolas, porque en ese momento estaba hablando a multitudes y
Y yo busqué algo importante porque yo decía, yo me preguntaba, porque yo estaba escudriñando estos dos libros, solamente leí estos dos libros que se parecen porque son similares, porque los dos vivieron eso. Tanto Mateo como Marcos fueron los discípulos y estaban ahí a pendiente de las historias, y por eso escribieron cada uno de las historias, y por eso se parecen, porque estaban ahí. Bendiciones, bienvenida hermana Eva, bienvenida hermana Sonia, bienvenido a cada uno de los hermanos. Y estos tres libros, porque Lucas también está hablando, ya lo vamos a leer ahorita, pero está hablando de nosotros, nos está hablando a nosotros. Todo lo que hizo nuestro amado Jesús es todo lo que está escrito, y por eso habla de Isaías, que dice que los que tienen oídos no van a escuchar, los que tienen ojos no van a ver, van a tener, porque tienen su corazón endurecido. Y yo me preguntaba en la mañana y le dije, Señor, ¿por qué no hablaste directamente con esas personas? ¿Por qué no hablaste con ellos directamente como los apóstoles? Y me mandó a un libro, y lo voy a leer aquí. Vamos a ir a Juan 6. Yo lo había leído antes, pero nunca lo había entendido, y ahora lo puedo entender, porque él hablaba así. No era para que entendiera la gente, las parábolas no era para que entendieran la gente, era para que se animaran más y que se concentraran, y es que escucharan, que pongan de parte, porque muchos de los seguidores en ese momento solo lo seguían por la fama, solamente por los milagros, o solamente porque hacía milagros de comida, solo por beneficio. Y entendía en este versículo. Vamos a ir a Juan 6:60, creo que está ahí, Juan 6:60 al 71. Juan 6. Me sorprendió la respuesta de nuestro Padre. Ok, vamos a leerlo para poder entenderlo. La primera parte que dice Jesús, como cuidando la palabra de Dios, y dice, solamente a ustedes les doy, ustedes saben los secretos de Dios. Y quería entender esto un poquito más, y el Señor me mandó aquí a esta parte, a Juan 6 del 60 al 71. Y la palabra del Señor se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchos de sus discípulos decían, esto es muy difícil de entender. ¿Cómo puedo alguien aceptarlo? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que le dijo, ¿acaso esto los ofende? ¿Qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu de vida eterna los esfuerzos humanos no lograrán nada. Las palabras que yo les he hablado son son en espíritu, son vida. Pero algunos de ustedes no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y también quiénes lo traicionarían. Entonces le dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí menos que el Padre me lo entregue. A partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, le preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra que da vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios. Entonces Jesús dijo, yo les elegí a ustedes 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Se refiere a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12, quien más tarde lo traicionaría. Santo. Cuando leí esta parte, me respondió la pregunta que yo le pregunté. Porque ahí está hablando en Mateo, en Marcos, está diciendo, yo les estoy hablando en parábolas para que ellos no entiendan. Y yo sentí un celo de la palabra de nuestro amado Mesías.
y quería entender por qué. Y cuando me manda este libro entendí el significado, porque muchos solamente estaban por apariencias. Muchos estaban de discípulos, porque ahí dice que no eran solamente 12 hermanos. Ahí dice que había muchos discípulos y los únicos que se quedaron fueron los 12, no fueron los discípulos. Aquí dice 12. ¿Por qué fueron 12? Porque fueron los únicos que estaban ahí más cerca. Dice que los demás ya no quisieron. Que dice, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién se le ocurre hacer todo esto? Nosotros no. Y en este capítulo nunca lo había enfatizado tanto en este tiempo para poder entender la palabra, porque la palabra de Dios, cuando tú no la entiendes, en la misma palabra te da la respuesta a Dios. Y aquí me dio y me dijo, mira, por eso hablaba en parábolas, porque había muchos que solamente estaban por estar, muchos por apariencia, muchos por solamente que vienen por el milagro, muchos que vienen solo por la bendición, muchos que vienen solamente para que sean sanos y ya son sanos y ya se van. No valoran realmente la palabra de Dios, no valoran realmente que yo vengo por ellos para salvarlos, no valoran nada. Y en esta mañana yo me sentí como con un corazón, dije, santo, yo nunca lo había visto de esa manera, nunca lo había visto de esa forma, porque he dado ya muchas veces de esta historia del sembrador y hemos hablado de clase de personas que clase de creyentes que escuchan la palabra, y hay muchas clases. Aquí te dicen todo, los creyentes que vienen y que están creyendo y que y representan las semillas que caen en el camino y que son pisoteadas por las personas que pasan y que son comidas por los pájaros. O sea que esas personas solamente están de lejos, esas personas solamente vienen a escuchar o solamente están viendo para poder ver qué están haciendo estos hermanitos y todo eso, pero no reciben nada. Esa semilla se seca, esa semilla no sirve para ellos, no cogen con aprecio la palabra de Dios. Y las semillas que representan en las rocas son los creyentes que vienen escuchando y escuchando y escuchando, pero que solamente dura en este momento, en este tiempo, en esta hora que están escuchando la palabra, y salen de aquí, de este live, y vuelven a hacer lo mismo. Los espinos, que representan las semillas caídas en los espinos, es las personas, dice, que vienen con alegría. Y sí me da mucho miedo algunas veces, porque algunas veces vienen muchos con mucha alegría y dicen, no, yo quiero servir al Señor, me gustó la prédica, acepto al Señor y quiero seguir, y se ve tanta alegría, se ve tanto gozo y todo eso, y después de un mes pasa por un proceso, porque va a pasar por procesos, suelta la palabra de Dios, suelta todo y se va otra vez al mundo, porque no aguantó la presión, porque no había todavía esa palabra fundamentada. Y la otra semilla que cae en tierra fértil es la palabra que llega a tu corazón. Y no solamente que llega, que tú la sientas y que tú te sientas feliz y que tú estés aquí y estás recibiendo y digas, yo siento la presencia de Dios. Una cosa es sentir la presencia de Dios y otra cosa es desear que la presencia de Dios esté contigo, que camine contigo, que estés ahí, que esa palabra esté viva en ti. Y yo no entendía esa parte. Cuando yo era nueva, yo no entendía que la palabra tiene que ser sembrada en tierra fértil. Y no entendía que yo era tierra y que la semilla era la palabra. Y no sabía cómo producir frutos, no sabía cómo hacerlo. Y viene esta parte donde que dice los verdaderamente, porque dice aquí, no recibido, porque tienen duro su corazón. Tienen duro su corazón. ¿Y qué me está hablando con eso? Cuando yo entendí esa parte que dice, tú tienes los que no hacen de recibir la palabra y no están profundamente sus raíces, es que todavía la palabra no ha llegado a su alma, a su espíritu. No ha entrado como espada hasta lo profundo. Porque cuando una palabra llega a lo más profundo y tú la agarras y la pones, no solamente una palabra, porque la palabra es toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios. No te puedes agarrar solamente un poquito, así como ellos que agarraron un poquito y después no estaban profundizadas, porque no hay un entendimiento claro todavía cuando te conviertes, no hay un entendimiento todavía claro cuando estás recién empezando a escudriñar la palabra.
Y vas a necesitar más de la palabra para poder entender el significado de lo que hemos sido llamados en este tiempo, escogidos, elegidos, separados para este tiempo. Elegí algunos versículos para poder explicar, pero lo voy a leer más después. Vamos a leer Lucas 8 del 4 al 15. Esto lo voy a hacer en otra versión, creo que esta es otra versión. Vamos a ir a Lucas 8:4. Amén. 8:4 del 4 al 15. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí la pisoteaba y los pájaros se lo comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre esos espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos la ahogaron y no la dejaron crecer. El resto de las semillas cayeron en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron, produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con una voz fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Luego los discípulos le preguntaron: ¿qué significa ese ejemplo que contestas? Jesús les respondió: a ustedes les he explicado los secretos acerca del reino de Dios, pero a los demás solo les enseño porque me dio de ejemplos así, aunque miren no van a ver, aunque oigan no van a entender. El ejemplo que significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo, hace que se los olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero y por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan como una actitud obediente y sincera. Los últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. Santo, gloria a Dios. En esta enseñanza del sembrador trae mucha enseñanza para los creyentes, para los nuevos creyentes, incluyendo hasta para los viejos creyentes. No porque ya tengas tiempo en la iglesia o estés congregándote por años, quiere decir que esa semilla ha sido germinada y estás dando frutos. He podido entender en estos 3 libros que habla de la semilla y del sembrador, que muchos escuchan solo la palabra y no la aplican. Y he estado indagando y he estado preguntándole, porque cuando estoy estudiando yo pregunto, aunque ya la haya dado, para mí otra vez me refresca mi mente y otra vez me vuelve la palabra y digo: Santo, ayúdame a que no vuelva esa palabra que estamos teniendo ahora mismo, que estamos escuchando, no la valore, que la tire por ahí y que ponga en primer lugar otras cosas que son del mundo y que no seas tú.
Ayúdame a preservar esa semilla, ayúdame a preservar esa enseñanza, ayúdame a aplicarla en mi vida. Porque en lo último que está hablando aquí, no se trata de solamente de que la semilla cayó en buena tierra, no, dice, lo aceptan con una actitud obediente. La obediencia, iba a decir sí, voy a ser obediente, la obediencia a la palabra de Dios, la obediencia a todo lo que te manda hacer Dios. Y el primer paso que hay para todo, es el arrepentimiento. Y yo creo que no sé si puse ahí 2 de Crónicas 7:14, donde habla, si mi pueblo en ese mismo versículo que está hablando, habla de un arrepentimiento. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo le escucharé desde el cielo y perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Y hay muchos versículos sobre el arrepentimiento, porque todo esto se trata de un arrepentimiento, no de un remordimiento. El remordimiento se trata que solamente tú, cuando estás en la presencia de Dios o estás ahí recibiendo palabra, estás con pena y estás arrepentido, pero cuando sales afuera vuelves a actuar igual. No ha habido un perdón sincero. Ha habido solamente un momento de emoción que ha movido tus emociones, pero no te has arrepentido de verdad. Porque cuando hay un arrepentimiento hay un cambio en tu vida. Ya no vuelves a ser igual. Ya no tienes la misma actitud arrogante. Ya no tienes la misma actitud que estás con odio a otras personas. Ya no tienes esa actitud. Es la actitud tuya. Esa es la base de nosotros, de ver que hemos tenido un cambio y que la palabra está haciendo efecto en nosotros y que somos esa tierra fértil, porque estamos cogiendo la palabra, abrazándola y afirmándole y obedeciendo, porque aquí nos manda a que nos arrepentamos de corazón. Y muchos, yo conozco que creo que la falta de perdón es la raíz de muchas cosas. Y no solamente estoy hablando de las personas en las que son creyentes y las que no son creyentes, todas en general. No pueden perdonar al enemigo, no pueden perdonar a su esposo, guardan rencor en su corazón y viven por años lidiando con esa falta de perdón. Cada vez que se acuerdan les duele, cada vez que se acuerdan lloran, cada vez que están acordándose lo que les ha hecho, lloran. Y ese es un tip para que te des cuenta de que no has perdonado, porque cuando tú ya perdonas, tú ya no sientes ese dolor, porque esa cicatriz ha sido sanada. Y entendido esa parte que muchos que yo trabajaba antes en liberación, y casi la mayoría tenía mucha falta de perdón y eran creyentes, estaban yendo a la iglesia, estaban activos en la iglesia, pero esa falta de perdón les retrocedía mucho, no les dejaba avanzar, porque no entendían esa falta de perdón es una llave y una puerta para que el enemigo pueda hacer muchas cosas contigo, trayendo mucha negatividad. No hay tranquilidad. Y este versículo que está en 2 de Corintios, creo que ahí mismo está, 2 de Corintios. 2 de Corintios 13:5. Vamos a ir a 2 de Corintios 13:5 para poder leer esta. Yo estoy no estoy relatando lo que significa, porque la propia palabra pienso que les dio. Leí tres libros 3 veces y pienso que hay entendimiento en el pueblo. Esos 3 libros traen mucha revelación para nosotros. Ahorita estoy dando cómo no ser una tierra fértil, cómo no ser una tierra que no produce, cómo no ser. Porque yo no quiero ser una tierra que no produzca. Yo quiero ser una tierra fértil. Y estoy dándote la solución a través de la palabra también. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios 13.
13:5. Amén. La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesús de Nazaret está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Santo. Este versículo te dice muchas cosas. Y te dice muchas cosas de lo que tú no deberías de quitar con esta parte de aquí, los dos desde aquí para adelante, son para que tú lo apliques en tu vida. Y yo no te digo que yo era una tierra fértil. Al principio yo no pienso que la palabra de Dios llegó a mi corazón enseguida. Después de 3 años, siento que la valoré la palabra de Dios, pero los primeros 3 años solamente la escuchaba. Y sí, parecía esa tierra con espinos o esa tierra con piedras, porque me dejaba llevar por los problemas, me dejaba llevar por las dificultades, me dejaba llevar por muchas cosas que se movían malas y descuidaba esa intimidad, esa oración, ese ayuno, esa entrega completa para Dios. ¿Por qué? Porque más mi preocupación era mis problemas, lo que está afectando, lo que está sucediendo en mi vida. Yo antes no era una tierra fértil, no podía tener frutos, y por eso esta enseñanza es para que ustedes puedan producir frutos. Vamos a ir al mismo versículo donde está 2 Corintios 5:13. No, es 13:5. 13:5. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre. Esta es otra versión para que ustedes puedan entender más. Pónganse a pensar en su manera de vivir. Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Jesús. Hagan la prueba y si pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Jesús de verdad es porque Él no está en ustedes. Ese es un autoexamen, ¿cómo se dice? Para que ustedes se puedan escudriñar. Porque muchos de nosotros estamos, es que yo no sé, es que yo no tengo discernimiento, es que yo no tengo revelación, es que yo no puedo entender la palabra, es que yo no sé y yo no entiendo. Y hasta algunas veces te dices cosas fuertes a ti mismo diciendo que tú no puedes entender la palabra. ¿Y por qué? Te estoy diciendo aquí en esta parte, analízate, ¿qué pasa contigo? ¿Sacas tiempo para Dios? Si dices que no puedes entender, te rindes a la primera vez que estás leyendo un versículo y dices, ay, no entiendo, mejor lo dejo ahí. Mejor me duermo y dejo para mañana. ¿Has sido perseverante leyendo la palabra? ¿Has sido esa hija que sigue perseverando, que aunque no entienda, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo hasta entender, pidiéndole al Espíritu Santo que te dé revelación, que te dé discernimiento en la palabra, que abra tus ojos espirituales? Y te lo va a abrir. Y te lo puedo decir muchas veces, este testimonio lo he dicho muchas veces, yo no podía entender la palabra de Dios. Y no podía entenderla y me desanimaba constantemente. Decía, yo no entiendo, yo parezco que toda la Biblia está en español, pero no la puedo entender. Es porque yo no estoy alimentando mi espíritu, no estoy alimentándome y no puedo entender. Y hay un versículo que dice, pídeme sabiduría, yo te voy a dar en abundancia. No te voy a dar en escasez, yo te voy a dar en abundancia. Y yo pedía por esa sabiduría, pedía por esa inteligencia, pedía por ese discernimiento, por ese entendimiento y por esa revelación en la palabra, porque realmente sí quería que estés dentro de mí, sí quería sentirla, sí quería que no solamente cuando vaya a la iglesia la pudiera sentir, sino que cada vez que abriera la Biblia la pueda sentir en mi ser, en mis huesos, en la médula de mis huesos, que yo la pueda entender y discernirla completamente. Y eso duró mucho tiempo, no me fue de noche a la mañana, pero es un trabajo, es una disciplina mía, o sea, física.
no es espiritual. Tú puedes orar y orar y orar, pero si es que tú no agarras la Biblia, si tú no abres y empiezas a leer un libro, elige un libro de aquí, Mateo, Lucas, y empieza a escudriñar la palabra. Tal vez no entiendas al principio, y yo te voy a entender eso porque yo no entendía. Parecía que todo lo que estaba leyendo no me quedaba, todo se salía por aquí y se entraba y ya no, ni me recordaba. Y yo empecé a hacerte trabajar con una disciplina constante, porque cuando tú vas a una escuela, mira, que es para una escuela, tú vas con una libreta, tú vas con un lapicero, tú prestas atención, tú copias todo lo que has entendido, tomas nota, todo lo que has entendido, vas a tu casa y resuelves ese problema, te sientas y resuelves ese problema, y cuando vas a tomar ese examen te sacas bueno porque te has dedicado a estudiar. Asimismo es la palabra de Dios. Si hay constancia en la lectura de la palabra, si tú estás leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, va a llegar un día que va a abrir tu mente y vas a poder ver en el Espíritu y vas a poder recibir esa palabra, y cada vez que la leas la vas a sentir, ese fuego que entra en todos tus huesos, en todo tu ser, que llega hasta tu vientre, que hay una parte de ti que no hay explicación, que arde en ti, y que por esa palabra tú no pecas, porque estás sembrando bien, estás alimentando. Esa palabra, esa semillita, te ayuda a que dejes el pecado. Y la única solución es que leas la palabra y puedas entenderla. Porque a través de que tú la entiendas vas a entender y decir: santo, si hasta puedo pecar con mis ojos, si hasta puedo ser infiel con mis ojos y yo no lo sabía. Y yo ando viendo muchas cosas en el internet, ando muchas cosas viendo por el TikTok y no pensaba que estaba pecando. Y aquí en la palabra, en lo que estábamos leyendo el día lunes, no, el día jueves, que Jesús nos enseña que no solamente es infiel cuando estás con una persona, cuando ya eres casado, que estás con una persona, no, que eres infiel cuando tú miras con los ojos con deseo. Entonces tus ojos son abiertos, tienes discernimiento y tienes revelación y entiendes cuál es el pecado, pero por falta de no leer la palabra y de no entenderla, cometemos mucho pecado y pensamos que somos santos, pensamos que no hacemos nada, y que cuando llega la tribulación, cuando llega la enfermedad o cuando llega esa tormenta a tu vida, le echas la culpa y dices: el Señor me está castigando. El Señor no te castiga porque sí, sino porque tú te has portado mal, porque has hecho muchas cosas malas. Tú no castigas a tus hijos por castigarlos o porque estás loco, no. Tú castigas a tus hijos porque lo amas, porque quieres que sean hijos buenos, que sean ya cuando crezcan hombres y mujeres justas, hombres y mujeres que salgan en éxito. Por eso los castigas. No los castigas por castigar, sino los ayudas para que ellos puedan crecer. Hubo un tiempo que mi hijo, yo le doy muchos vegetales. Él no le gustan los vegetales y no le gusta ver los vegetales. Entonces yo le hago jugos, le hago batidos, y les meto los vegetales para que él no mire. Y me descubrió un día y me dice: ¿por qué me estás dando vegetales? ¿Por qué me estás dando esto? Y era como que yo le estoy poniendo veneno a su y digo: pero es que no es nada malo, es por tu salud, es para que tú estés bien. Y así como él no me entiende, hay mucha gente que no entiende al Padre, lo que está haciendo con su vida, lo que está haciendo con cada uno de nosotros, porque Él siempre va a querer lo bueno. Él quiere que tú seas un hijo bueno, y por eso todas las cosas que suceden algunas veces decimos: ay, es que el Señor no te está castigando. Es que dice: ay, no, es que el diablo, hasta el diablo lo meten en ese asunto del proceso. El diablo trabaja para Dios. Tiene que pedirle permiso para toparle. Y te topa, ¿sabes por qué? Porque hay mucho pecado, porque tienes muchas puertas abiertas, porque has hecho muchas cosas. Y recuerda que tenemos un Dios justo. Y si va Él a presentarse, así como dice en Job, va a presentarse y dice: mira, es que tu hija hizo esto, tu hija habló malo y tu hija declaró eso. Yo tengo derecho a lo que ella dijo porque se afirmó en su boca. Tengo acceso. Recuerda que tenemos uno que va a presentar todo lo que tú has hecho cada mañana al trono del cielo.
a decirle, mira a tu hija cómo está. ¿Y tú crees que eso no le duele a Dios? Que no estás haciendo la voluntad de Él y que no te estás portando bien. A Él le duele todo eso. Él sabe que va a ser topado, así como Job, que era santo, dice, que era un hombre justo y recto, que no hay nadie aquí en la tierra como él. Fue tocado por el enemigo. Y no solo tocado, le hizo de llevar todo a sus hijos, toda su riqueza, todo lo que él tenía. Y aún así él no pecó. Aún así él seguía alabando y creyendo en Dios. Pero nosotros somos topados por una enfermedad. Nosotros somos topados alguna tribulación en el matrimonio o con los hijos. Ya estamos hasta maldiciendo. Tenemos que aprender a escudriñar la palabra y aprender de todas las cosas que nos enseñan en la palabra. Porque en la palabra mismo te está diciendo cómo tú actuar. Ahí en Job puedes aprender muchas cosas. En la vida de Jesús de Nazaret aprendes muchas cosas. Jesús, siendo santo, no abrió su boca para ni siquiera defenderse. Jesús, siendo santo y siendo el Rey de Reyes, permitió que le escupieran, le permitió que le lastimaran físicamente, verbalmente, emocionalmente, y él aguantó mucho. Y tú solo por un simple regaño o por algo que te quitó, ya te quieres ir, ya no quieres volver, ya no quieres ni leer la palabra, ya no quieres seguir. No seas como esas semillas que cayó en esas tierras de piedras y de espinos, o que cayó en el camino. En esta mañana te quiero decir, sé esa tierra fértil. Abre tu corazón, de verdad, sinceramente, abre tu corazón. Porque el Señor solo quiere tu corazón y quiere tu obediencia. Porque la primera palabra que aquí dice, que ellos reciben la palabra de Dios porque tienen un corazón abierto, un corazón sincero. Y en esta historia que les acabé de leer de Juan 6, del 60 al 71, puedes ver que hasta Jesús mismo vivió eso. Había muchos discípulos y lo habla ahí. Hubo muchos discípulos, no eran solamente 12. Hubo muchos discípulos que le estaban siguiendo. Pero cuando vieron que tienen que ser obedientes, se retiraron. Se fueron. Dice que inmediatamente se fueron todos. Y que Jesús empezó a preguntarle a los 12 y les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro dijo, no, si tú eres el que tiene palabra de vida, tú tienes palabra de vida, ¿cómo me voy a alejar de ti? Él se dio cuenta, él valoró la palabra, valoró la enseñanza, valoró todo lo que estaba viviendo en ese momento. Hay muchos, así como esos discípulos que dicen, ay no, qué miedo, me voy, ay no, si es eso de hacer, yo mejor me voy. A mí me topó mucho en esta mañana cuando yo leí Juan 6, del 60 al 71, porque yo no entendí y decía, mi amado Mesías, ¿por qué hablabas en parábolas? ¿Por qué hablabas en parábolas? Ahí dice para que no entiendan todos. ¿Por qué? Y cuando me manda ese libro, él sabía. Es como decir, un versículo ahí que dice, no des perlas a los cerdos porque ellos no lo van a valorar. Es como la liberación. No libertes a todo el mundo porque ellos no lo van a valorar. Ya van a ir a la esquina, van a estar libres y van a ir a la esquina otra vez, se van a embarrar en el mismo lodo, se van a revolcar en el mismo lodo y se van a ensuciar aún más. Eso es lo que estaba tratando de decir Jesús. Ellos no valoran la palabra. Ellos solamente escuchan y les vale. Se van a las esquinas, vuelven otra vez a su mundo y vuelven a embarrarse, vuelven a ensuciarse. Sus vestiduras yo los limpio, los hago limpios. Y ellos salen afuera y se meten en un charco y se ensucian otra vez. Y entiendo esa parte, ¿por qué daba en parábolas ahora? Porque esa gente no quería realmente recibir la palabra. Esa gente solo estaba por la fama de Jesús, estaba por los milagros y por las bendiciones. Recibían eso y se iban, así,
Inmediatamente lo recibían y se iban. Y hay muchos también en este tiempo que vienen solamente por su milagro. Cogen su milagro y se van con el milagro y no se quedan con quien da todo. Milagros, quien da, bendice, quien provee, quien salva, quien liberta. Se equivocan de camino. Y está hablando aquí de esta parte tan maravillosa porque esta enseñanza es muy bonita. Hay muchas prédicas de esto. Pero no me quiero enfocar en eso porque ya la propia palabra de estos 3 libros de Mateo, Marcos y Lucas te explica para que tú puedas entender. Y para que tú entiendas, te habla 3 veces en la Biblia. 3 veces te habla para que entiendas y que no seas una tierra infértil, sino tienes una tierra fértil. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Que seas una tierra fértil, que aprendas a recibir la palabra de Dios, que abras tus oídos y escuches la palabra. Si no entendiste, agarra estos versículos y vuélvelos a escudriñar en tu tiempo libre. ¿Has sacado un tiempo para Dios? Si no lo has sacado, saca un tiempo para Dios. Haz una cita con Él. Habla con Él, comunícate con Él para que Él pueda guiar tu vida. Porque sin su guianza, sin su palabra, nosotros no somos nada aquí. Andamos sin rumbo, andamos sin dirección, andamos ciegos, andamos mudos en el ámbito espiritual. El enemigo nos ata, nos ciega y caminamos como esas ovejitas que van siguiendo al matadero sin saber lo que va a pasar. Y no quiere eso Dios. Quiere que seas un hijo, que crezcas, que no te quedes como una ovejita, sino que seas un hijo. Ovejita es que está aprendiendo. Si tú eres todavía una ovejita pequeña, aprende a escudriñar la palabra. Aprende a buscar de la presencia de Dios. Estas enseñanzas no son por enseñarles o porque me ha dado, no, el Señor me las puso. El otro año las di también y otra vez las estoy dando porque el Señor me ha dicho, sigues dándole. Y yo algunas veces yo no he querido traerlas otra vez porque no me gusta traer otra vez repetido. Y me dijo, tú vas a dar hasta que estés en esta plataforma. Vas a seguir dando esas 12 enseñanzas en todo el año. Y no entendía al principio. Pero ok, voy a ser obediente. No entendía, pero ahora puedo entender. Porque hay hijos de Dios que estando en iglesia también no valoran la palabra. No la usan, no la aplican en su diario vivir. No la aplican en su vida. Amén. Vamos a continuar con la de Juan 20:27, que estos son los tips para que ustedes puedan ser tierras fértiles. Lo que acabamos de leer de la historia del sembrador. No quiero que se queden quietos. Quiero que ustedes avancen y quiero que crezcan. Ese es el objetivo de llevar la palabra de Dios. Para que ustedes puedan entender la verdad. Que no se queden conformes con lo que estamos solamente recibiendo. Sí es bonito recibir. A mí me gusta recibir. Pero más bonito es experimentarlo en tu vida. Es ponerlo en tu vida. Porque estás haciendo obediente. No seas como esas espigas que crecieron y se murieron enseguida. Porque ya vienen los problemas. Ya sueltas la mano de Dios. Nunca sueltes la mano de Dios. Aunque estés en tribulaciones, aunque estés en desiertos, aunque estés pasando por muchas cosas aquí, no sueltes la mano de Dios. Vamos a ir a Juan 20:27. Juan 20:27. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí está hablando acerca de la incredulidad. Y eso son para todos los que son creyentes ya. Le dijo Tomás, mira mis manos y mi costado, y mete tus dedos en las heridas, y en vez de dudar, debes creer. Santo. Eso es para todos los que saben la palabra y todavía siguen dudando. Tienes que sacar y atar, echar fuera esa duda. Tienes que empezar a creer.
tienes que empezar a creer. No es solamente que tú quieres ver. Es que si no hay un milagro, yo no me muevo. Es que si no hay una confirmación, yo no me muevo. Es que si no hay algo que alguien, un hermanito o un profeta o un pastor me diga, yo no hago. Aquí está la respuesta. En la Biblia. No esperes a nadie. Dios ya te ha hablado. Hace 2000 años te ha hablado a través de la palabra. Y tú sigues esperando a un hombre para que te hable. Sigues esperando, te vas a morir espiritualmente. Esta es una arma. Aquí está todo lo que el Señor te quiere decir. Todas las decisiones que tienes que tomar, todas las cosas que tienes que hacer para tu vida, están aquí las respuestas. Aquí en la palabra, en la Biblia, están todas las respuestas, todas las soluciones que es para tu vida en este tiempo. Y que muchas veces esperamos tantas confirmaciones de los profetas y que nos profeticen. No. Tú sabes que los profetas profetizan lo que está aquí mismo en la palabra. Te lo dice. Y no estoy diciendo que tú vas a ser un profeta, no. Te estoy diciendo porque cuando alguien te va a profetizar, y esto he entendido bien clarito, si alguien te va a profetizar, tú ya recibiste primeramente lo que te van a decir. Tú ya recibiste esa palabra en tu intimidad con Dios, o tú ya recibiste en el sueño lo que te está hablando Dios, y ahí viene el profeta y te dice. Pero si ese profeta solamente viene y dice cosas, no hay confirmación. Dios ya te habla desde aquí, desde la palabra. Si quieres recibir profecía, ve a todos los profetas que están ahí declarando las profecías sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu generación. Santo, vamos a ir a Primera de Pedro y creo que ahí cerramos porque Juan 6:60 al 71 ya hicimos de leer. Yo lo leí porque quería hacerles entender esa parte de que no todos los seguidores de Jesús se mantuvieron. Y que no fueron solo 12, fueron muchos. Y solamente estaban 12 ahí. Se mantuvieron sin miedo, obedientes. Santo, vamos a ir a Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:1. 1:2. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Pedro, que soy enviado de Jesús, anunciaré su mensaje. Saludo a todos los creyentes que viven como extranjeros en las regiones de Pon, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. De acuerdo con su plan de Dios, el Padre decidió elegirlos a ustedes para que fueran un pueblo y un medio por el Espíritu Santo y de muerte de Jesús. Dios los limpia de todo pecado para que obedezcan. Deseo que Dios los ame mucho y les permita vivir en paz. Santo, gloria a Dios. Ese no era, ese es el 1, perdón, hermano. Según Primera de Pedro 2:1-3, yo leí 1. Por lo tanto, dejen de hacer lo malo, no digan mentiras, no sean hipócritas, no sean envidiosos, ni chismosos, más bien busquen todo lo que es bueno y que huyen de su espíritu hacia como los niños han nacido, busquen ansiosamente la leche de su madre. Si lo hace así, serán mejores creyentes de Dios, los salvará. Amén. Esta versión no me dice con claro, pero aquí está hablando algo muy importante para que nosotros podamos ser limpios y podamos ser diferentes y no ser una tierra infértil. Creo que en esta versión está un poco más clara. Amén. Primera de Pedro 2:1.
Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentario hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad de Dios. Amén, gloria a Dios, este versículo. Vamos a cerrar con ese versículo. Y es muy importante. Para que tú seas tierra fértil. Para que tú seas tierra fértil. Y te dice en la palabra. Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta. Santo, está hablando en el ámbito físico. No está hablando en el ámbito espiritual aquí. Mucho tiene que ver en el ámbito físico. Nuestras acciones. Para que sea manifestada la gloria de Dios en tu vida y para que pueda ser esa tierra fértil que produce frutos, es tu actitud. La obediencia. ¿Cómo actúas ahora? Dice, acaben con todo engaño, hipocresía, celo y toda clase de comentarios hirientes. Santo, aquí está hablando de amor al prójimo. Deja de hablar a tus amigos o a tus vecinos de al lado. Y aunque hablen muchas cosas, dice que dejes de ser hablón, hiriente, o de ser chismoso. Dice como bebés recién nacidos, y esto nos dice a nosotros. Como bebés recién nacidos, desean con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Santo. Yo siempre oro en la mañana para que tengan hambre y sed. Y siempre les aconsejo y les digo, busquen la palabra de Dios. Es la única manera que pueden ustedes entender quiénes son ustedes. Porque ustedes no son solamente un ser humano que viene aquí a reproducir, a crecer, a casarse, a tener familia y ser viejitos y morir. No. Ustedes vinieron con una misión aquí a la tierra. Ustedes no vinieron solamente para ser humanos aquí. Ustedes vinieron para ser hijos de Dios, para llevar esa misión de Dios aquí en la tierra. Dios dice que te conoció antes de que estés en el vientre de tu madre. Él te apartó para este tiempo con un llamado específico en el ámbito espiritual. No estás por estar, hermano. La forma que vivimos aquí humanamente está bien, estamos creciendo, vamos a casarnos, vamos a tener familia, esposo, hijos. Y en el ámbito espiritual, como hijo de Dios, ¿qué estás haciendo? Y eso debemos preguntarnos a cada uno de nosotros. Y aquí dice, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que desear la leche espiritual? Porque hay crecimiento. Y la leche espiritual es la palabra de Dios. Porque el Señor no te quiere ver como bebés. Y muchos dicen que soy bebé en el Evangelio. No es bebé en el Evangelio. Yo dijera yo soy bebé en el Evangelio. Porque hay muchos más grandes que yo que están años, más de 17, 20 años, 30 años en el Evangelio. Digo, entonces yo soy una teenager. Todavía soy adolescente. El crecimiento no tiene nada que ver con tu edad. El crecimiento y la madurez, la sabiduría, la inteligencia no tiene que ver con edades. No tiene que ver nada de eso, tiene que ver con tu actitud, tiene que ver cómo tú te disciplinas, cómo tú actúas, cómo tú eres. Y aquí te está diciendo, desea la leche espiritual, porque la leche espiritual es la palabra de Dios que te alimenta tu espíritu, que te ayuda a guiar, que te ayuda a ser fuerte para poder dejar todas esas malas costumbres que has estado cargando por años, por siglos. Te está diciendo a ti, te está hablando a ti. Ya no te conformes. Solamente oro una vez al mes. No, ya no te conformes. Es que yo leo solamente Salmos 91. La Biblia está abierta en el Salmo 121. Cuando me da pesadillas, yo la dejo abierta ahí. ¿Qué es eso? Esos son costumbres humanas.
Ahí no te manda el Señor, abre la Biblia y ponla ahí. ¿En dónde has encontrado eso escrito en la Biblia? Aquí dice que desees la palabra como leche espiritual pura para ti, para crecimiento. ¿Qué quiere decir? Que te la comas, que cojas esta palabra y te la hagas tuya, que la vivas, que la siembres en tu corazón, en tu alma, en tu espíritu y que vivas la palabra. No te está diciendo abre y ponla ya. La palabra no se va a ir a mover nada. Tienes que valorarla. Tienes que usarla en tu vida, aplicarla en tu vida. Hay muchos que tienen armas espirituales. Dice, sí, aquí está mi arma, la Biblia es mi arma. No. Realmente la Biblia no es un arma, porque es un libro con hojas de papel que hizo un humano. Lo que le da poder es la palabra que sale de tu boca. Por eso dice que sale de tu boca como una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque estás utilizando la palabra de Dios en tu boca. La palabra tiene que estar guardada en tu corazón. La palabra tiene que estar guardada en tu mente. Y cada vez que cuando venga, imagínate si tú no llevas la Biblia y algo se presenta en el camino. Y digas, ay no, la Biblia la tienes en ti. Por eso es muy importante leerla para que cuando venga ese momento digas, ay no, es que me siento triste, sucedió algo y me siento triste. Enseguida sacas la arma espiritual y dices, ahí en el versículo que dice, llévate toda tristeza, cámbiala por alegría y gozo en mi corazón. Pon gozo en mi corazón, llévate toda tristeza. Estás utilizando la palabra de Dios y estás echando fuera un espíritu de tristeza que después se puede convertir en depresión y después en ansiedad. Por eso nos da la palabra de Dios, no para que nosotros la tengamos ahí adorando y guardándolas y que esto que esté otra allá abierta, solamente está abierta en Salmos 92 o en Salmos 121. No. Tenemos que aprender a grabarnos los versículos para podernos defender. Que alguien viene por el camino y te insulta horrible y tú ya le quieres caer encima y digas, ay, no vienes ese versículo, la palabra de Dios, y dices, no, tu lucha no es contra seres humanos, contra esa carne o contra ese hombre o contra esa varona que se ha levantado. No, si hasta Dios se cayó y esperó y no, pues nunca se peleó. Dame shalom, dame paciencia para poder entender. Ayúdame a bendecirlo y no a maldecirlo. Ayúdame a ser hijo tuyo, porque hay algunas veces que sí te sacan de quicios muchas personas. No todo el mundo es color de rosa. Cuando tú sales afuera hay muchas personas que cuando te ven que estás hablando de la palabra, te miran con unos ojos y algunas veces te hablan, te insultan. Y yo digo, Señor, dame paciencia, o Señor, dame amor, porque no es Él, es el diablo que está atrás de esa persona y Él es siendo títere de Satanás, porque Él es un títere de Satanás. Todos los que hacen cosas malas son títeres de Satanás. Y nosotros tenemos que aprender a ver más allá de lo que nosotros humanamente podemos ver. Y solamente ese entendimiento te da la palabra, porque ahí dice, nuestra lucha no es contra carne ni hueso, o sea, contra tu esposo, o contra tu familia, o contra tus vecinos, o contra tus enemigos. No, es contra potestades, huestes de maldad que se apropian de esas personas para poder utilizarlas y hacerte caer a ti, hacerte desanimar, porque ese es el objetivo. Y el único vehículo que utiliza aquí humanamente el enemigo son las personas, las que no tienen a Jesús de Nazaret en su corazón, las que no tienen la presencia de Dios. Y por eso nosotras hablamos del templo. Somos nosotros quienes decimos al Espíritu Santo que more en nosotros, para nosotros por ser guiados, porque nosotros somos pecaminosos, pecamos, pero si el Espíritu Santo te ayuda, te guía a toda verdad, te ayuda y te guía a toda verdad. Y entendido que no soy yo, cuando sale bondad de mí, cuando algunas veces tengo tanta paciencia, digo, tú estabas conmigo. Espíritu Santo, tú estabas conmigo, porque yo sí, en mis tiempos, si hubiera venido alguien, yo ya ahí mismo le caía en golpes y todo, pero fuiste tú quien me dio paz. Fuiste tú quien cerró mi boca. Fuiste tú quien me dio esa paciencia para poder escuchar y no explotar en ese momento. Fuiste tú, Espíritu Santo de Dios, porque todavía estás aquí. Todavía hay nueva oportunidad. Y le doy gracias a Él, porque sin Él, les aseguro que ni siquiera estuviera aquí trayendo la palabra. Pero doy gracias a Él y pido cada mañana
para que Él me llene, porque yo no soy buena. No soy buena. Sin Él yo no soy nada, sin Él yo no puedo avanzar, sin Él yo no pudiera ni leer la palabra, sin Él me sintiera desanimada, sin Él yo estuviera frustrada, sin Él yo estuviera en un mundo así como todos lo viven, pero con Él trae tranquilidad. Aunque el mundo se esté cayendo, aunque haya muchos problemas, Él me trae shalom, me trae esa paz, porque sin esa paz, hermanos, yo creo que fuera bien humana aquí en la tierra y fuera bien mala aquí en la tierra. Pero gracias a que le estoy llamando y estoy constantemente diciendo: mora en mí, haz que los frutos de tu Espíritu Santo fluyan en mí, haz que yo pueda vivirlos en mi carne. Y duele vivirlos, hermanos. No les digo es que es tan fácil vivir la palabra de Dios. No, duele, te quema muchísimo cuando tú estás haciendo algo que tú no quieres hacer. Cuando te dice el Espíritu Santo en tu interior, te dice: cierra la boca y déjale que hable, aunque Él no tenga la razón, cállate. Te arde tu corazón, te sientes como atrapada y te sientes como que ¿por qué yo no puedo hablar? Y ahí viene el versículo que dice: es mejor de sabios quedarte callado. Y es la palabra de Dios. Digo, no, yo soy sabia, cierro la boca, soy más sabia quedándome callada. Y eso es vivir la palabra. No es que estás dejando que la gente abuse de ti, no, estás utilizándolo, porque hay momentos que el mismo Dios te dice: abre la boca y dile esa palabra. Y no te quedas callado. No todo el mundo tiene que quedarse callado y no defenderse. Hay mucho tiempo que dice: abre la boca y dile lo que está pasando. Háblale y dile exactamente lo que está pasando en su vida. Dile lo que está pasando. Yo le he dicho: cierra tu boca, porque lo que tú estás saliendo de tu boca es lo que está en tu corazón. Y se han quedado calladas su boca. Pero es cuando Dios te llena la boca de la palabra de Él y tienes autoridad. Hay muchas veces que yo creo que por falta de llevar más la palabra de Dios me he quedado callada mucho. Y hay muchos hijos de Dios que dicen: ay, no, ellos no van a responder, no van a decir nada, están callada la boca porque ellos tienen que estar callada la boca. No. Y no es eso, porque están viviendo la palabra, porque mientras más callan la boca, dice que son más sabios que los necios que están hablando. Y lo dice en Proverbios nos enseña cómo ser sabios. Y pero ahí también, y dice: no, tienes que actuar con autoridad como hijo de Dios. Tienes que agarrar esa espada, y si es el momento que tú le digas una palabra para que esa persona sea libre, dile lo que está pasando en su vida. Di lo que está pasando en su vida, dile que sea libre. Porque ha habido muchos hermanos que algunas veces me vienen acusando y me digo: tú tienes falta de perdón y por eso hay tanto odio en tu corazón. Yo sé que el Señor me ha mostrado que en un tiempo tú estabas sentada y que te sientes sola. Y entonces ella empieza a llorar y dice: sí, y en vez de quedarme callada, ahí es cuando el Señor empieza a actuar. Pero solamente cuando el Señor te dice. Yo no hablo cuando Dios no me lo permite. Muchas veces yo he querido hablar muchas cosas, defenderme de tantas cosas, y me ha dicho: cierra la boca, que tú tienes quien te defienda. Y soy yo, Yahweh Sebaot, el que va al frente, tu Dios todopoderoso. Y he entendido, pero apunte palazos, apunte dolor de mi corazón y de mi mente, porque como humanos no queremos flaquear, que pensamos que somos fuertes cuando nos defendemos y realmente somos débiles cuando nos defendemos. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, por nuestra ira. Son débiles realmente. Y he entendido esa parte y digo: santo, antes pensaba que era fuerte porque yo me defendía y yo hablaba, y si alguien me decía algo yo le contestaba. Era débil. Porque cuando tú hablas como esa persona, eres débil. Te tocó donde te dolió y de ahí empiezas a sacar toda esa debilidad. Porque si eres fuerte, que aunque te toque, tú sigues fuerte, con sensatez y con sabiduría, no involucrándote como la otra persona. Hay una frase humana que dice: no te iguales con esa persona. Cuando tú le contestas, te vuelves igual como esa persona. No eres del mismo nivel de esa persona.
Algo así lo dice. Pero en la palabra también lo dice. No te pongas a confrontar, porque son los necios los que están hablando, necios los que están insultando, necios los que están haciendo de tratar de hacer un conflicto. Pero es de sabios quedarse callado y no hacer de responder nada. Y eso aprendí. Duele vivir la palabra de Dios. Y entiendo muchas cosas de estas semillas que cuando viene un problema se quemaron porque abrieron la boca y empezaron a insultar. Y el shalom que había, la paz que había en ellos, se fue, se apagó. ¿Por qué? Porque abrieron la boca y empezaron a hablar e insultar y salieron muchas cosas de su boca. Ensucian sus vestiduras. Lo que la sangre del cordero les redime, los limpia, les hace esas vestiduras blancas, ustedes con su boca lo ensucian. Y por eso entendí en esta historia del sembrador que muchos no valoran la palabra de Dios, que es como perlas dándoles a los cerdos. Y entendí en Juan 6:60 al 71, porque Jesús habló en parábolas, porque había mucho de esa gente que, como hay hasta hoy, no valora la palabra de Dios, que solamente la escucha, que solamente tiene temor, y que ya cuando ya se va a su mundo, a su ya no, ni siquiera se acuerda. No escudriñan la palabra, no analizan lo que dice la palabra y la dejan ir. No la valoran, no la atesoran en su corazón. Pero no quiero que sean tierra infértil, quiero que sean tierra fértil. Y que esa semilla que hayan recibido hoy día, que leímos 3 veces, la historia del sembrador, leímos 3 veces en Mateo, en Marcos y en Lucas, se quede sembrada en tierra fértil. Y que estos tips, porque son tips para que tú puedas ayudarte, para que seas tierra fértil, estés obedeciendo alguna disciplina contigo, que seas un buen hijo, que seas un hijo de Dios realmente, no solamente de boca o por apariencias. Dejes esa hipocresía, como dijo en la palabra, y te conviertas realmente en un hijo de Dios y vivas la palabra, hagas las cosas buenas. Amén. Voy a cerrar ahí, voy a hacer una oración, y si hay algún hermano que quiera aceptar al Señor Jesús de Nazaret como su Salvador, les invitamos para que puedan subir y digan: yo quiero aceptar a Jesús. Siempre cuando digo eso, se va la gente. Antes que se vayan, escuchen esto. Cuando ustedes aceptan a Jesús de Nazaret como su Salvador, están diciéndole: entra a mi casa, tu reino, tu presencia, la bendición, bendice mi casa. Cuando tú no aceptas ese plan de salvación, adivina quién está en tu casa. Alguien que no pide permiso, alguien que está como león rugiente queriendo devorar, trayendo división a tu casa, trayendo pleito, contienda, chismes y todo lo que viene acarreando. Y por eso es importante declarar el reino de Dios en tu casa. No para que solamente seas un cristiano o seas un aleluya como llaman. No, es para que vivas la palabra. Yo no te estoy llamando a que seas cristiano. Yo no te estoy llamando a que seas un aleluya. No te estoy llamando. Te estoy llamando para que seas un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Realmente un hijo de Dios que afirma quién es su Padre, que afirma que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios que mandó aquí a la tierra para que tú seas salvo. No te estoy diciendo te vas a convertir en santo, porque en el proceso de esta vida Él te va a alinear y Él te va a ayudar a que tú cambies. Hay muchos que dicen: yo no me siento digno, soy muy pecador. Pues todos los que han entendido que son pecadores, estamos aquí. Estamos luchando todos los días para no pecar. Y eso no quiere decir que no nos ame. Él nos ama. Él nos ama profundamente a cada uno de nosotros. Él te ama a ti, pero no ama el pecado. Y quiere limpiarte poquito a poquito. No vas a ser santo de una, porque cuando ya estés santo es que ya vas a estar arriba. Aquí estamos siendo perfeccionados y estamos animándonos unos a los otros. Estamos levantándonos unos a los otros. Estamos ayudándonos unos a los otros. Realmente aquí en la tierra, entre hermanos, estamos ayudándonos y levantándonos unos a los otros para no quedarnos ahí, porque somos un solo cuerpo. Somos
un solo cuerpo. Y la cabeza es nuestro amado Mesías. Y tenemos que estar unidos, apoyándonos unos a los otros juntos. Así que no te alejes más. El Señor está golpeando tu puerta de tu corazón. Ábrelo y sube aquí. Manda tu solicitud o pon ahí abajo: yo quiero aceptar al Señor como mi Salvador. Y vamos a hacer la oración de fe. Amén. Voy a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por esta palabra preciosa, por esta enseñanza, por esta parábola, por esta historia, Padre, que tú nos has dado, Padre, para que nosotros podamos, Padre Santo, entender en este tiempo, Padre, que tenemos que valorar tu palabra y que no solo valorarla, Padre, sino que podamos, Padre Santo, vivirla, Padre, practicarla, Padre, hacer esos actos, Padre Santo, como hijos tuyos, Padre, que no solamente, Padre Santo, cuando venga tribulación nosotros salgamos corriendo, Padre, sino que sigamos firmes buscándote a ti, mi amado Dios Todopoderoso. Te damos gracias por esas tierras fértiles, Padre Santo, que hay en esta mañana, Padre, porque son tierras fértiles, Padre, que esa semilla, Padre Santo, que ha sido sembrada a través de esta enseñanza, Padre, trae fruto en abundancia, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Tú estás obrando, Padre, tú estás llegando corazones, tú estás levantando a tus hijos en este tiempo, Padre, los estás preparando y adiestrando, Padre, porque tú ya nos has dado la autoridad, tú ya nos has dado las armas, Padre, para poder continuar, Padre, y para poder, Padre Santo, estar firmes, Padre, para que ese enemigo, Padre Santo, no se salga con la suya, Padre, sino que nosotros declaremos ya victoria ganada en tu nombre, que sobre todo nombre, mi amado Mesías Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, te damos la honra, bendecimos tu santo nombre en esta mañana maravillosa. Santo, santo tú eres, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, mi Mesías. Amén, amén. Amén, hermanos.